Bien, hermanos, nos estamos reunidos ahora acá en este sábado a la tarde para seguir estudiando un tema que yo quería tocar con ustedes, que estaría siendo ya la tercera parte. Ya hemos dado una primera parte y una segunda parte que están subidas a internet. El tema, hermanos, se llama El esfuerzo en la obediencia, parte 3. En la parte 1 y en la parte 2 yo reconozco que he sido un poco apurado como yo he dado los temas. Está un poco a las apuradas y solamente damos fundamento bíblico y fundamento bíblico. ¿Por qué? Les hago una introducción a este tema. Yo me siento muy preocupado por lo que está pasando dentro de la iglesia adventista y bueno, yo creo que las reuniones de estudios bíblicos no son reuniones sociales. Son reuniones para que nos concienticemos de las cosas que nosotros tenemos que cambiar y de las cosas que nosotros tenemos que vivir y de las cosas que nosotros tenemos que obedecer. Y si no nos reunimos en este momento, ¿cuándo nos vamos a reunir? Estos son los momentos donde nosotros tomamos conciencia de cómo nosotros tenemos que cambiar. Ahora, les comento algo, hermanos. Hay una corriente que se ha estado metiendo dentro de la iglesia adventista, en el interior de la iglesia adventista y dentro del seno de la iglesia adventista, y que proviene del movimiento carismático católico y del movimiento del protestantismo evangélico. O sea, doctrinas evangélicas y doctrinas carismáticas se han metido adentro de la iglesia. En el catolicismo está el movimiento carismático y, hermanos, en el movimiento protestante está lo que se denomina el pentecostalismo. Y dentro de esas doctrinas, que son un poco sensacionalistas, está la famosa doctrina de que, ya habíamos visto la clase pasada, esa doctrina de que salvo para siempre, o sea, la doctrina del salvo siempre salvo. Bueno, eso ya lo hemos visto que no es así. La segunda doctrina, hermanos, tiene que ver con el hecho, y eso es súper protestante evangélico. Las doctrinas evangélicos están predicando estas cosas y dicen lo siguiente. No, dice, tú no tienes que esforzarte para obedecer. Cristo lo hace todo en ti. Tú ya no tienes que hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente tener comunión con Jesús. Si tú tienes comunión con Jesús, ya la obediencia te sale sola, la obediencia te sale natural, la obediencia te sale espontánea, la obediencia sale sola. Pero resulta que yo estoy muy preocupado, hermanos, porque he visto que eso no ha sido así ni ha pasado de esa forma, hermanos. No sé si me explico. He visto que no ha pasado de esa forma. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Acá en Tucumán, por lo menos, y lo que tiene que ver el noroeste argentino, y esto les comento para que sepan, hay hermanos que han comenzado a andar mal, iglesias enteras han comenzado a andar mal porque se han refugiado en el amor de Dios, incluso teniendo pecados acariciados. Y hermanos queridos, nosotros tenemos que entender que el amor de Cristo no es para que yo refugie mis pecados acariciados, sino para que yo realmente vaya a Cristo y Cristo me dé la fuerza para que venza todos los defectos de carácter que estoy teniendo. Había hermanos que estaban bien en la fe, que estaban bien en la doctrina, y de pronto hermanos con tendencias evangélicas han comenzado a predicar que Cristo lo hace todo en ti. Pero resulta que yo he tratado de experimentar ese estilo de vida en mí y no me ha dado resultado, y veo que a ellos tampoco les da resultado, hermanos. Entonces yo me siento muy preocupado por esa doctrina que dice, tú aceptas a Cristo y Cristo ya lo hace todo por ti, tú no tienes que hacer nada. Entonces, si bien en las otras clases yo había predicado este tema, pero habíamos ido muy apurados y no nos habíamos tomado tiempo para desglosar punto por punto esas cosas. Así que ahora en forma más detenida vamos a tratar de ver con Biblia esta doctrina para ver si es correcta o no. Entonces, hermanos, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, un versículo que muchas veces es mal entendido por los cristianos que están tratando de comenzar una vida cristiana genuina. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, este es el famoso texto que citan los hermanos que dicen de que Cristo lo hace todo y que tú no tienes que hacer nada.
En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 dice así, hermanos: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y a mí me llaman la atención 4 palabritas que hay en el versículo 12. Primero, habéis obedecido, siempre habéis obedecido, o sea, la palabra obediencia. Segundo, ocupaos, hay que ocuparse, hermanos, hay que ocuparse poniendo interés en la obra que Cristo está haciendo en mí. Y segundo, temor y temblor. ¿Por qué será que dice temor y temblor? Entonces está la palabra obediencia, ocuparse, temor y temblor en el versículo 12. Y ahora saltea al versículo 3 y dice, porque Dios. Y entonces está la palabra porque. O sea que la palabra porque lo une a los 2 versículos. Y ahora Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, muchos teólogos citan el versículo 13 y dicen, porque Dios es el que obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que obra en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dicen, ¿ves? Dios va a obrar en ti el que quieras y hasta el que hagas por su buena voluntad. Y citan solamente el versículo 13. Y bueno, hermanos, ¿qué hemos dicho nosotros? Que nunca, hermanos, nunca hay que sacar un texto de su contexto. Si a mí me leen el 13, tengo que leer anteriormente lo que viene diciendo el versículo 12. Hermanos queridos, yo les hago una pregunta a todos ustedes que ya tienen una lógica de estudio. ¿Puede Dios obrar en mí el querer como el hacer si yo no obedezco, si yo no me ocupo, si yo no temo y no tiemblo ante el Dios de los cielos? No. Hermanos, yo he conocido gente irreverente, atrevida, maleducada, fornicaria, inmunda, atea, adúltera, asesinos, también he conocido violadores, de todo tipo. Y Dios nunca puede obrar en el irreverente. Pero aquí dice que para que se cumpla el versículo 13, anteriormente se tiene que cumplir en nosotros el versículo 12. Para que Dios obre en mí, hermanos, yo tengo que cumplir con el versículo 12. Si quiero que se cumpla en mí el versículo 13, yo debo cumplir con el versículo 12. Hermanos queridos, yo les ruego, por favor, por el amor que yo le tengo a sus almas, por el amor que yo tengo hacia las almas de ustedes. Hoy en día hay mucho atrevimiento y mucha presunción para con el amor de Dios. Se juega con el amor de Dios y no se entiende el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es maravilloso. Yo me gozo en el amor de Cristo. Pero yo me pregunto, si hacemos hincapié solo en el amor de Cristo, y solo en el amor de Cristo, y solo en el amor de Cristo, llega un momento en que ya nos enseña la ocupación, la responsabilidad, la fidelidad, y lo que significa temer y temblar ante el Dios de los cielos. He llegado a conocer gente que se ha apartado, hermanos, de la fe, precisamente por el hecho de que no está entendiendo bien este tema, hermanos. No lo está entendiendo bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos interpretando. De paso, también para los hermanos que nos están siguiendo por internet, yo le pido por favor que siempre al texto que estudien, traten de ver de lo que viene hablando en el contexto, por favor. Traten de ver lo que viene hablando el contexto y van a entender claramente lo que dice Pablo en sus epístolas paulinas. Hermanos, hoy en día existe lo que se llama una filosofía de estilo de vida hedonista. Existe el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo, hermanos? El hedonismo es una filosofía donde a nadie ya le importa ser bueno y no le importa hacer el bien. Ya a nadie le importa ser bueno y no le importa hacer el bien. Lo que les importa es sentirse bien. Si me siento bien, lo hago. Si no me siento bien, no lo hago.
Y aquí en Tucumán ha habido varios hermanos que se han apartado de la fe y han caído en fornicación, adulterio, pornografía, masturbación y muchas otras cosas más. Y a mí me ha tocado ministrar a estos hermanos porque se les ha empezado a enseñar que Cristo iba a hacer todo en ellos. Y de pronto ellos chocaron con un muro. De pronto empiezan a ver que Cristo no hacía nada. Por más que ellos estudiaban la Biblia y oraban y tenían comunión con Jesús, su carácter no cambiaba mágicamente. No cambiaba por el solo hecho de cambiar. Entonces se empezaron a confundir y se abandonaron y dijeron, bueno, si Cristo no obra, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo en Él, pero Él no obra. Y lógicamente, hermanos, Cristo hace milagros, pero no hace magia. El milagro requiere fe y obediencia para que se cumpla. La magia no. La magia requiere que yo sea curioso nada más. Si yo traigo un mago acá para que haga un truco de magia, el mago no le pide fe a ustedes, le pide que estén mirándolo nomás. Entonces él hace un truco de magia y no les exige fe ni obediencia a la verdad. En cambio, el milagro es distinto de la magia. El milagro exige fe y obediencia a la palabra de Dios, si no, no se cumple el milagro. Y yo me he sentido muy preocupado, hermanos, porque he visto los efectos nocivos que ha tenido esta doctrina en muchos hermanos, jovencitos, adultos y viejos. Y han terminado cayendo en pecado precisamente porque Cristo no obra nada. Y algo que me duele, hermanos, y es triste decirlo, que la mayoría de los hermanos que hoy en día andan predicando del amor de Jesús, tienen un pecado muy grande. Y es la envidia, la crítica, la chismografía y la calumnia. A mí me ha tocado tratar con hermanos que dicen tener el amor de Cristo en su corazón y no siguen los pasos bíblicos, critican. Y cuando no están de acuerdo con la doctrina de uno, en vez de hablar de frente a frente como un hombre, como un cristiano haría, o como un hombre, de última como un hombre, en vez de hablar de frente con Biblia y espíritu de profecía, lo que hacen es atacar la vida privada de ese hermano que predica. Entonces, como yo les decía hace rato, yo conozco la vida privada de casi todos mis hermanos, porque los conozco directamente, o porque si no, tengo un amigo que lo conoce a él, o porque tengo un primo que lo conoce a él, o porque tengo un montón de amigos que lo conocen a él. Entonces yo conozco la vida privada. Pero qué triste sería, hermanos, qué antiético sería que porque yo no esté de acuerdo con Clara, o con Rubén, o con Ignacio, y no les puedo mostrar con Biblia, entonces le ataco la vida privada y me empiezo a fijar qué defectos tienen ellos y los critico y los calumnio. Hermanos, el gran efecto que yo he visto cuando se habla solo y solo del amor de Cristo es porque se están teniendo tendencias o vicios que no se quieren dejar. Ahora, ojo, no todos los hermanos que hablan del amor de Cristo son así, cuidado. Yo he conocido hermanos que hablan del amor de Cristo y realmente lo viven, realmente lo tienen y realmente lo experimentan, y eso es maravilloso para mí. Pero en cuanto a la doctrina, yo me he sentido tremendamente impresionado, y hoy le comentaba a Bernardo, le comentaba a Emilio, que me he sentido tremendamente impresionado cuando he visto lo que ha salido en esta revista adventista. Esta es la revista adventista de mayo de 2009. Repito, la revista adventista de mayo de 2009. Y acá, hermanos, el título principal de la revista es ¿esforzarse o no esforzarse? Esa es la cuestión. Hermanos queridos, la Biblia dice que hay que esforzarse. El espíritu de profecía dice que hay que esforzarse. Los más eminentes teólogos de nuestra iglesia dicen que hay que esforzarse. Y de pronto comienzan a salir en muchos artículos que yo tengo, este es uno de los tantos que yo tengo, en donde se muestra que uno tiene que esforzarse para obedecer, que Cristo no va a hacer magia por mí, y no va a hacer por mí lo que yo tengo poder para hacer por mí mismo. Y en esta revista adventista, que ya enseguida vamos a leer una cita, yo he quedado muy contento al ver que lo que yo predicaba era verdad presente y que yo no me equivocaba en lo que estaba predicando. Yo me he sentido tremendamente alegre cuando después de tantos años se me ha hecho tanta guerra a mí acá en Tucumán por algunos hermanos que decían que yo predicaba mal, pero nunca nadie me demostró, y hemos ido a debate y nunca nadie me demostró que yo estaba equivocado. De pronto vengo en esta revista y veo que es verdad lo que se dice ahí, y que hay un montón de hermanos que creen como dice la Biblia y como dice el espíritu de profecía, y últimamente quedó plasmado en la revista adventista.
Entonces, volviendo al tema que nos toca, hermanos, para que Dios obre en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, yo debo obedecer como siempre había obedecido. Debo obedecer, hermanos, como siempre había obedecido. Dice Pablo, ustedes tienen que obedecer como siempre habían obedecido. No tan solamente cuando yo estaba presente, sino también ahora en mi ausencia. Ustedes siempre han obedecido. Entonces sigan obedeciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Cuando habla del temor y de temblor, hermanos, es que hay que tener suma reverencia ante Dios. Y precisamente, ¿saben por qué estamos reunidos acá nosotros en esta tarde? Porque son los únicos momentos que tenemos para buscar a Jehová, para buscar a nuestro Padre, para tener temor de Dios, para tener un poco más de respeto por Dios. Yo necesito, hermanos, ser más reverente. Ustedes también. Todos necesitamos consagrarnos más. Y son en estos momentos de refrigerio donde vamos a ver qué palabra tiene Dios para mostrarme. Entonces queda claro en la introducción del tema, hermanos, de que para que Dios cumpla el versículo 13, nosotros tenemos que cumplir con el versículo 12. En una palabra, si yo no me ocupo de mí, Dios no obra en mí. Si yo no me ocupo en mi salvación, Dios no obrará en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que dice, no, vos no tenés que hacer nada en tu salvación, porque eso es legalismo, eso es sospechoso de legalismo. Eso tiene sospecha de ser legalismo. Hermanos, en la obra de salvación, Cristo lo hace todo cuando yo hago mi parte. Es verdad que Cristo lo va a hacer todo, pero si yo hago mi parte, Jesús me mira y me dice, Hugo, yo voy a hacer todo por vos si vos haces lo que yo te mando. Si vos haces tu parte, yo hago todo en vos. Pero ¿desde cuándo Dios va a hacer todo si yo no hago nada y no hago mi parte? Porque si no sería muy sencillo. Dios podría haberlo salvado a Judas, a Satanás, a todos los apóstatas, a todos los herejes que ha habido a lo largo de toda la vida cristiana. Y muchos hermanos están confundidos, sobre todo en el mundo de habla hispana, y sobre todo en América Latina, con muchos predicadores que no son malos, hermanos, y que yo los amo. Los amo porque no tengo por qué odiarlos, ni criticarlos, ni calumniarlos, ni nada, y no tengo enemistad con ellos. Son excelentes predicadores, pero hay algunos puntitos, hermanos, en los cuales yo teológicamente hablando y bíblicamente hablando no estoy de acuerdo. Porque la Biblia no enseña eso, por lo menos en esos puntos. Entonces, hermanos, si yo no me ocupo en mi salvación con temor y temblor, no me preocupo, no soy responsable de mi salvación, ¿cómo Dios va a obrar en mí el querer como el hacer? Hay gente que dice, yo no siento que Dios obra en mí. ¿Por qué Dios no obra en mí? Y porque no te ocupas. Porque no te ocupas en tu salvación con temor y temblor. ¿Y por qué no puedo cambiar? Porque no te ocupas. Existe el factor de responsabilidad personal, hermanos. Y ustedes que son un grupo lindo acá que está estudiando la Biblia, esto es para que no me crean a mí, sino para que vayan a la Biblia. No me crean a mí, vayan a la revista adventista del mes de mayo de 2009 y vean lo que dice ahí. Siguiendo con el tema, hermanos, fíjense que hemos leído el versículo 2 y 13. Entonces yo ahora salteo al versículo 5 y al versículo 8. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Estamos viendo fundamento bíblico. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuál será el sentir que tenía Cristo Jesús? ¿Cómo sentía Cristo en este tema de la obediencia y del esfuerzo? Entonces salteamos al versículo 8 y dice lo siguiente, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en este párrafo bíblico, hermanos, tenemos que tener cuidado con un engaño que Satanás está metiendo en la mente de la gente.
Y es el estilo de vida hedonista, la filosofía de vida hedonista. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que todo lo que cueste esfuerzo, sacrificio, conflicto interno y estrés interno, no, eso no. Y me acuerdo que me decía una hermana en la fe, una hermana que yo quiero mucho y que sé que ahora anda mal espiritualmente porque ha aceptado esa doctrina. Ella me decía esto: se terminó apartando de la fe esta chica, va a la iglesia. Cuidado, ¿no? Cuando digo que se aparta de la fe, no es que se ha apartado de la iglesia, ojo, Apartarse de la fe no significa irse de la iglesia. Hay un montón de gente que está dentro de la iglesia, que da sus diezmos y que va todos los sábados tempranito a la iglesia, pero está apartada de la fe. ¿Qué es la fe? Es el conjunto de doctrinas que nuestro Dios nos ha dejado y que es verdad presente para este tiempo. Entonces, esta hermana me decía: ¿para qué voy a estudiar la Biblia si yo no lo siento? ¿Para qué voy a orar si yo no lo siento? Vos tenés que hacer por amor las cosas. Yo, dice, vos tenés que entender algo, dice, ¿para qué lo vas a hacer si no lo sentís? Porque vos tenés que sentirlo, vos tenés que hacerlo por amor, tenés que sentirlo. Y primaba mucho ella, cuando estaba conversando conmigo, primaba mucho el hecho de la palabra sentir. Sentimientos, emociones, sensaciones. Y hermanos, ¿es correcto eso? Noten que estamos tocando en esta tarde un tema moral, de carácter moral. No estamos tocando profecía, estamos tocando una doctrina moral. Entonces, hermanos, si yo voy a esperar tener sentimientos, emociones y sensaciones, estoy entrando en un estilo de vida hedonista. Cuando yo me sienta maravillosamente bien, voy a ir y le voy a dar un abrazo a Ignacio, un beso a Elías, y otro abrazo a Rubén, y otro abrazo a Luis, y otro a Bernardo, porque me siento bien. Y cuando me sienta mal ya no. Cuando me sienta mal les voy a poner mala cara. Cuando me sienta mal lo insulto, lo trato mal, le pongo mal semblante, porque no me siento bien, no lo siento. Hoy no la voy a saludar a María Silvia porque no siento ganas ni de mirarla. ¿Y eso es cristianismo, hermanos? No. La filosofía hedonista dice así: yo hago las cosas porque me siento bien. Cuando me siento bien las hago. Porque me siento bien quiero hacer las cosas. Eso es una filosofía pagana y viene de los griegos y los romanos. Haz lo que te haga sentir bien. Pero hermanos, la Biblia enseña todo lo contrario, y ustedes saben bien como cristianos lo que dice la teología bíblica: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando dice niégate a ti mismo, es porque Cristo no me va a hacer que yo me niegue, es mi función negarme. El aspecto volitivo mío, mi aspecto de voluntad propia, yo tengo que ejercer la voluntad para humillarme, para negarme a mí mismo, para no hacer cosas que son malas. Exactamente, es ejercer una fe viva y someterse a la voluntad de Dios. Y hermanos, la obediencia requiere sacrificios, requiere conflictos, requiere tomar decisiones. Capaz que hay un hermano que no te gusta su cara, o te ha tratado mal, o te ha mirado mal, y tú dices: no, yo a este no lo pienso saludar. Entonces ahí es donde nos tenemos que negar a nosotros mismos, dentro de los parámetros equilibrados, tenemos que negarnos a nosotros mismos y ejercer fe y hacer lo que Dios pide, aunque no lo sienta, aunque no me guste, aunque no me agrada. Muchas veces cosas que Dios pide no nos gustan y están en contra de nuestra naturaleza. Y ustedes saben bien eso porque lo han experimentado en su propia vida. Pero aquí la norma viene así. Es muy sencillo esto, hermanos. Dios manda y yo obedezco. Punto. Así es la fórmula. Dios manda y yo obedezco y ya está. Eso es todo. No importa si lo siento, si no lo siento, si me gusta, si no me gusta, si me agrada, si no me agrada. ¿Sí ver? ¿Sí? Sí. Sí. Señor, por amor del cual lo he
Uh-huh. Sí. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pero ahí hay un renunciamiento. ¿Y ustedes creen que a Pablo le fue natural renunciar a todo? No, hermanos, el renunciar a las cosas que nos gustan cuesta sacrificio. ¿Ustedes creen que Abraham, cuando le tocó entregar a Isaac su hijo, lo hizo naturalmente, espontáneamente? Abraham habrá dicho, yo tengo comunión con Jesús y esto me sale de natural, entregar a mi hijo Isaac. Hermanos, los estudiosos dicen así: si a Abraham no le hubiese costado nada entregar su hijo, entonces era un psicópata y un maniático, y estaría medio loco. Hermano, claro que cuesta. ¿Cómo no te va a costar entregar un hijo? Si te piden que Dios tu hijo que vayas y lo mates en un sacrificio, si tú amas a Dios lo vas a hacer, pero con mucho sufrimiento, con mucho renunciamiento. Hermanos, con mucho renunciamiento. Ahora, si yo voy y digo, bueno, Señor, vos me has pedido que mate a tu hijo, tráeme un hacha, ya te lo degüello acá, te lo descuartizo y te lo entrego y estoy contento y feliz porque no me cuesta nada. Entonces ustedes dirían, este chico es psicópata, está loco. Sí. Sí. Dice, haced todo sin murmuraciones y discusiones. Ya Pablo preciso, tienen que hacer esto. Si fuera que Dios obra así de forma mágica, como decís vos, no tendría que decir nada, porque ya Dios obraría. Y después de que termina de hablar y de decir de que porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Pablo, bueno, ya está eso. Ahora hace todo sin murmuraciones, punto. Pero ¿qué no era que Dios va a obrar en mí? ¿Por qué vos me decís que ahora haga? ¿Por qué me dice que ahora haga? Y dice Pablo, dice Pablo, y sin murmuraciones, ¿no? Y ojo con murmurar. Pero Señor, pero Pablo, a mí me cuesta ir y abrazar a un hermano, saludarlo a aquel, pedirle perdón a aquel, amarlo a aquel, soportarlo a este otro hermano, me cuesta. Dice Pablo, hagan sin murmuraciones, que no acabo de hablar. Pero cuesta, Pablo, y claro que cuesta. Por eso es que les dije en el contexto anterior que tienen que ocuparse con temor y temblor. Entonces, hermanos, a mí me da miedo una cita que yo voy a leer acá y que muchos hermanos que han estado acá en Tucumán y que han visto el desarrollo de algunos acontecimientos van a saber entender a lo que se refiere esta cita. En Joya de los Testimonios, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, dice algo, hermanos, que esto lo van a escuchar cientos de hermanos por internet, y espero que esta cita del Espíritu de Profecía les sirva a ellos para entender lo que dice la sierva de Dios. Ya le mostré con Biblia, ahora le muestro con Espíritu de Profecía, después le voy a volver a mostrar con Biblia, y después de nuevo con Espíritu de Profecía, para que cierre el círculo de manera perfecta. Noten, hermanos, página 211 a la 213. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 211 a la 213. Dice así: ruego a los que ministráis en las cosas sagradas que os espaciéis más en la religión práctica. Cuán raramente se ve la conciencia sensible, el verdadero pesar del alma y sentida convicción del pecado. Es porque no hay entre nosotros profundos impulsos del Espíritu de Dios. Nuestro Salvador es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cúspide alcanzaba hasta los cielos. Hablan del maravilloso Salvador que nosotros tenemos a quien aferrarnos. Y noten lo que dice la sierva de Dios. Esto revela el señalado método de salvación. Si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús como a los peldaños de una escalera. Para el creyente, Jesús es hecho sabiduría y justificación, santificación y redención. Y después de que acaba de exaltarlo a Cristo y de ponerlo como el centro de nuestra salvación, porque la hermana Huay era muy cristocéntrica, después de que lo exalta a Cristo, noten lo que dice ahora ella. Nadie se imagine,
Y aquí hay gente que se imaginaba eso. Nadie se imagine que es una cosa fácil vencer al enemigo, que puede ser llevado a una herencia incorruptible sin un esfuerzo de su parte. Hay hermanos que me decían, no, pero si vos haces una parte, eso ya es legalismo. Dios no necesita que vos le ayudes. Y claro, Dios no necesita que yo le ayude. Dios necesita que yo le coopere, que no es lo mismo. Y noten, hermanos, nadie se imagine que es una cosa fácil vencer al enemigo, que puede ser llevado a una herencia incorruptible sin esfuerzo de su parte. Mirar atrás es sentir vértigo, soltarse es perecer. Pocos aprecian la importancia de luchar constantemente para vencer. Ojo, aquí dice que pocos. Al decir pocos significa que en el tiempo de la hermana Huay la mayoría creía otra cosa. Y hoy en día la mayoría cree otra cosa. Y hermanos, si ustedes quieren creer otra cosa, crean. Yo le creo a lo que dice el espíritu de profecía y a lo que dice la Biblia. Si ustedes quieren creer otra cosa, allá ustedes están en libertad. Hay libertad de conciencia, hay libertad religiosa. Nadie puede ser conciencia para nadie. Pero en el tiempo de la hermana Huay, viviendo la hermana Huay y siendo profeta de Dios, dice que en su tiempo había pocos que valoran el correcto entendimiento de lo que significa luchar. Porque están esperando que Cristo lo haga todo. Y vuelvo a leer, hermanos. Pocos aprecian la importancia de luchar constantemente para vencer. Y no se asusten con lo que voy a leer ahora. Cesan en su diligencia y como resultado se vuelven egoístas y sensuales. ¿Cómo son los hermanos que han abandonado la verdadera doctrina del esfuerzo en la obediencia? Terminan en fornicación, en mundanalidad, en pecado, lo que yo le llamo un estilo de vida relajado. ¿A qué le llamo yo un estilo de vida relajado? Es un estilo de vida inerte, que solamente sirve para los cumpleaños, para las hamburgueseadas, para las salidas los sábados a la noche, pero no para hacer la obra de Dios. Es el estilo de vida que solamente sirve para los camporí, para los campamentos, para la ida al parque, pero no para hacer la obra de Dios. Ahora, ¿cómo equilibramos una cosa? Cuidado, no quiero que se me vaya a malinterpretar y lo quiero dejar en claro. Hermanos, a mí me gusta salir y me gusta divertirme y yo les digo a ustedes, salgan y diviértanse todos. Y salgan el sábado a la noche y vayan a comer una rica pizza o una rica hamburguesa, pero de soja, ¿no? De soja, vaya y coman y sean felices. Pero si viven solamente de eso, está mal. El que vive solamente de un estilo de vida inerte y relajado está mal, porque no produce fruto y solamente está ocupando terreno. No, que me acordaba y comparar un poco lo que pasa hoy en nuestro pueblo, que vos has ido llegando hace mucho, viendo que a veces se pide para ir a hacer la obra de Dios, para reunirnos, para hacer cosas de la obra de Dios, y van 2, 3 locos. Pero cuando vos me haces acordar cuando hay fútbol, cuando hay hamburgueseadas, cuando hay cumpleaños, están todos. Yo me acuerdo cuando con vos íbamos a la iglesia a los libres, ¿te acordás los domingos a la noche? Sí. Lo primero que se hacía, después del culto, salía toda una congregación, nos íbamos a Plaza Independencia, y ese tiempo trabajamos por el proyecto de las 4 leyes. Sí. Que eso lo estoy hablando de hace 16 años atrás, 16 años atrás. Y nosotros íbamos a predicar. Después que predicábamos, y había gente que contactamos que al otro domingo iban a la iglesia, después de hacer la obra de Dios, recién nos juntamos para ir con esa música. Exactamente. Entonces, hermanos, cuando se vive solo de un estilo de vida relajado, inerte, que no produce fruto, entonces significa de que no estamos cumpliendo con el tema del esfuerzo y el sacrificio en la vida cristiana. Exactamente. Claro. Estudia y el Espíritu de Dios obra de tal forma que te impele a compartir eso con otros. Claro. Tienes razón, pero también hay una cosa, ¿no? A las personas que tal vez por ahí tienen
Bueno, hermanos, es otra realidad. No nos vamos a poner a discutir de lo que son todas las razones morales por las cuales estamos en esta condición, pero básicamente se entiende cuál es la realidad. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Fíjense, hermanos, cesan en su diligencia y como resultado se vuelven egoístas y sensuales. No creen esencial la vigilancia espiritual. No dedican a la vida cristiana el fervor de los esfuerzos humanos. ¿Cómo? No dedican a la vida cristiana el fervor de los esfuerzos humanos. Y ahora noten, hermano, y esto es lo que me asustaba, noten. Se producirán algunas terribles caídas entre aquellos que piensan estar firmes porque tienen la verdad, pero no la tienen como es en Jesús. Un momento de descuido puede sumir un alma en una ruina irreparable. Un pecado conduce a otro, y el segundo prepara el camino para el tercero, y así sucesivamente. Como fieles mensajeros de Dios, debemos interceder con Él constantemente para ser guardados por su poder. Si nos desviamos una sola pulgada del deber, estamos en peligro de seguir en una conducta de pecado que terminará en la perdición. Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero únicamente de una manera, a saber, vinculándonos con Cristo y ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. Noten, la hermana Huay es perfecta y equilibrada al explicar este tema. Entonces dice ella, hay esperanza para cada uno de nosotros, pero únicamente de una manera, a saber, vinculándonos con Cristo y ejercitando toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. Y ahora esto me asusta más. La religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador, sin tener en cuenta sus acciones, estimula tan solo al pecador a creer que Dios le recibirá mientras continúa en lo que sabe que es pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Les repito, la religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador, sin tener en cuenta sus acciones, estimula tan solo al pecador a creer que Dios le recibirá mientras continúa en lo que sabe que es pecado. Esto es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad presente. Mantienen la verdad apartada de la vida, y esa es la razón por la cual no tiene poder para convencer y convertir el alma. Dios me ha mostrado que la verdad tal como es en Jesús no ha penetrado nunca en la vida de algunos en California. Por ejemplo, ella pone el ejemplo de California. No tienen la religión de la Biblia. Nunca han sido convertidos, y a menos que su corazón sea santificado por la verdad que han aceptado, serán atados con la cizaña porque no llevan racimos de precioso fruto para demostrar que son pámpanos de la vid viviente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Y dice ahora una cita que a mí me sigue asustando, porque todo esto a mí me asusta, hermanos. La vida de muchos, y yo pregunto, ¿será de que yo estaré ahí encuadrado en esos muchos? ¿Será que tú también estás encuadrado en esos muchos? Noten lo que dice ella. La vida de muchos demuestra que no tienen una relación viva con Dios. Van a la deriva por el canal del mundo. Y cuidado, no quiero hablar de fanatismos, porque algún día yo les voy a explicar qué es mundanalidad y qué es cristianismo, porque hay algunos que son fanáticos y le llaman mundanalidad a lo que no es mundanalidad, y le llaman cristianismo a algo que tampoco es cristianismo. No sé si me explico. Pero básicamente hablando dice así: van a la deriva por el canal del mundo,
no tienen en realidad parte ni suerte con Cristo, aman las diversiones y están llenos de ideas, planes y esperanzas y ambiciones egoístas. Sirven al enemigo pretendiendo seguir a Dios. Están sirviendo a un amo y prefieren esa servidumbre haciéndose voluntarios esclavos de Satanás. La falsa idea que muchos conservan de que es perjudicial imponer restricciones a los niños está arruinando a miles y millares. Satanás se posesionará seguramente de los niños si no estamos en guardia. No estimulemos su asociación con los impíos. Apartémoslos. Salgamos de entre los tales nosotros mismos y demostrémosles que estamos de parte del Señor. ¿No querrán aquellos que aseveran ser hijos del Altísimo elevar la norma? No simplemente mientras están reunidos en la congregación, sino todo el tiempo. ¿No estaréis de parte del Señor y le serviréis con pleno propósito de corazón? Si hacéis como hicieron los hijos de Israel, abandonando los expresos requerimientos de Dios, recibiréis seguramente sus juicios. Pero si apartáis el pecado y ejercitáis una fe viva, obtendréis las más ricas bendiciones del Señor. Hermanos queridos, en este estudio que estamos haciendo ya en la tercera parte de lo que sería el esfuerzo en la obediencia, Dios nos está dando luz para que triunfemos, para que seamos firmes, para que ejerzamos una fe viva y para que se note en nuestra vida que somos cristianos que tomamos decisiones firmes, sin extremismos, sin fanatismos, porque a mí no me gusta el fanatismo y tampoco me interesa, hermanos. Pero en lo básico, en lo equilibrado, en lo que es la verdad presente, tenemos que tomar decisiones. Si seguimos estudiando, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. En 1 Corintios capítulo 9, y estamos viendo fundamento bíblico, dice claro, hermanos, un texto que si nosotros lo entendemos bien, vamos a ver cómo Pablo entendía lo que significaba luchar cada día, negarse cada día, tomar la cruz cada día y seguirlo cada día a Cristo. Noten que hasta en sus escritos se nota que Pablo había entendido correctamente el significado de lo que significa llevar la cruz de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9 leemos los versículos 24 hasta el 27. Y dice así, hermanos, versículo 24 hasta el 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno se lleva el premio? Y dice ahora algo muy cuidadoso. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, ¿ven que existe una lucha, hermanos? Existe una lucha y existe un esfuerzo. Si no habría que esforzarse para guardar la ley, entonces ¿dónde estaría la lucha del cristiano? Y dicen algunos, la única lucha que existe es tener comunión con Jesús, que es estudiar la Biblia, orar y testificar. Y hermano, eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo ese don. A mí me encanta orar y estudiar la Biblia y andar hablando de Jesús, aunque le caiga mal a la gente, y hablar de Dios y de la Biblia y de las doctrinas y de todo. A mí no me cuesta nada de eso. ¿Por qué dicen que la lucha está en eso? Sí, a mí me gusta. Eso no es lucha, a mí me gusta. A mí me gusta estar todo el día con la Biblia y orando y hablándole a los hermanos de Dios, de las profecías, de las cosas que van a venir sobre la tierra, de Jesús, de lo hermoso que es Jesús. Para mí no es lucha eso, porque me gusta. ¿Por qué dicen que es lucha eso? La única lucha, dice, es ponerte en comunión con Cristo. Entonces, porque a mí me gusta, yo soy uno de tantos en el mundo que estamos libres de lucha. Porque eso a mí no me cuesta nada. Entonces, hermano, no es así. Dice claro, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, lucho, peleo, no como quien hiere el aire,
Y noten, hermanos, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Cuando aquí habla de la lucha, del esfuerzo, no se está refiriendo en ninguna parte, hermanos, a la comunión con Jesús. Si nosotros leemos bien, está refiriéndose a que Pablo se negaba a sí mismo. Hermanos, ¿dónde nosotros tenemos nuestras pasiones carnales? En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo obran las pasiones carnales, lo dice Pablo. Entonces, hermanos, si las pasiones carnales obran en nuestro cuerpo, Pablo dice, yo no peleo como al aire, yo no peleo golpeando el aire, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a mi cuerpo. Lo golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a mi cuerpo. Hermano, esto no era lo que interpretaba Lutero, que había que flagelarse. No. El contexto está mostrando que en la lucha de la vida cristiana, él a su cuerpo, donde residían sus pasiones carnales, él, por la acción de la voluntad, por el aspecto volitivo, él ponía en servidumbre su cuerpo para que obedezca la ley de Dios. Porque si nosotros no nos esforzamos en guardar la ley, Dios no te va a obligar. Entonces, aclaramos algo. Dios te influencia, pero no te obliga. Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar, Dios te va a influenciar, Dios te va a iluminar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo, pero nunca te va a obligar. Vos vas a tener que ejercer la voluntad y el esfuerzo. En una palabra, la fuerza es de Dios, pero el esfuerzo es mío. ¿Queda claro, hermanos? Dios me da fuerza, pero yo me tengo que esforzar con esa fuerza que me da Dios. Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí. Ninguno que milita se entera en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Exactamente. Eso es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el 6. Ahí dice claro, hay que luchar. Y uno no es coronado si no lucha legítimamente, como dice la Biblia que nosotros tenemos que luchar. Exactamente, y habla del esfuerzo en la gracia. Y estos textos que me estaba diciendo Bernardo, que estábamos compartiendo también con Luis acá, son todos los textos que nosotros ya hemos dado, ya hemos presentado en la primera y en la segunda parte de nuestro tema. Ya hemos presentado esos textos. Ya están, todo el fundamento bíblico está ahí. Ahora los hermanos tienen que repasarlos, vayan a los comentarios bíblicos y vean las diferentes posturas, pero aún así no se puede negar la realidad de que nosotros tenemos que esforzarnos dentro de la vida cristiana. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que dicen que tenemos que esforzarnos. Algo, hermanos, que a mí me lleva a ver de que existe la lucha cristiana por obedecer a Dios, es lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos rapidito a Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y 24. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y 24. Cuando vamos a la epístola de los Gálatas, Pablo va a mostrar la lucha que tiene el cristiano con las pasiones carnales que residen en su cuerpo, ¿sí? Fíjense, Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y 24 dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y yo diría, pero Señor, Señor, ¿por qué dices esto? O Pablo, ¿por qué dices esto si yo ya lo tengo a Cristo y yo ya no satisfago? Porque todo me sale natural, me sale espontáneo. ¿Por qué dices esto? Versículo 17, porque la carne pelea contra el espíritu o codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen. Noten, hermanos, se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 24,
porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Entonces, hermanos, dice claro que mi carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne para que no haga lo que quiero. Cuando yo quiero hacer el bien, la carne me dice que no. Y cuando yo quiero hacer los deseos de la carne, el espíritu me dice no, no hagas eso. Entonces, hermanos, estos versículos que nosotros acabamos de leer muestran que existe un conflicto interno dentro del ser humano. Muestran que tenemos una lucha interna. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra 3 tipos de enemigos, 2 de los cuales son externos y 1 es interno. Tenemos 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne. El demonio, Satanás con los demonios, están afuera. El mundo está afuera. Pero nuestra propia carne es de lo que estamos constituidos. Noten, hermanos, 3 enemigos: los demonios, el mundo y la carne. 2 enemigos externos y 1 interno. ¿Se dan cuenta que nosotros realmente necesitamos de Cristo? Y los que más necesitan de Cristo son aquellos que se dan cuenta y llegan a entender que hay que luchar en la vida cristiana. Porque el que cree que no hay que luchar no siente necesidad de Cristo, porque él cree que ya Cristo lo hace todo. Pero son aquellos que saben que tienen que sostener un conflicto rudo contra el mundo, contra el diablo y contra su propia carne. Se dicen: uy, ¿cómo necesito de Cristo para obtener gracia y fuerza para poder vencer? Entonces, hermanos, existe un conflicto interno y lo muestra la Biblia. Y yo no voy a volver a leer toda la cantidad de versículos porque eso ya está en las 2 primeras clases que hemos dado. Pero les voy a leer lo que dice Mensaje para los Jóvenes, página 153. Yo tengo, por supuesto, la edición de 1941. Este libro está viejito ya. Es la edición de 1941. En la página 153 dice lo siguiente. Y esto sí también son citas que yo realmente hasta el día de hoy no puedo entender por qué no las dan a conocer. Y no puedo entender también por qué no se las enseña, si están acá. El título del capítulo es El ejercicio de la voluntad. Busquen en Mensaje para los Jóvenes el título que se llama El ejercicio de la voluntad. Y dice así, hermanos, páginas 152 y 153. Dios ha señalado medios. Si queremos usarlos diligentemente y con oración para que ningún barco naufrague, sino que capee la tempestad y la tormenta y ancle al fin en el puerto de la felicidad. Pero si despreciamos y descuidamos estos mandatos y privilegios, Dios no obrará un milagro para salvar a ninguno de nosotros. ¿Cómo dice? Pero si despreciamos y descuidamos estos mandatos y privilegios, Dios no obrará un milagro para salvar a ninguno de nosotros y nos perderemos como Judas y Satanás. No penséis que Dios va a obrar un milagro para salvar a las almas débiles que acarician el mal y practican el pecado. O no penséis que se agregará a sus vidas algún elemento sobrenatural que eleve su personalidad a una esfera superior donde la salvación sea obra comparativamente fácil, que no requiera ningún esfuerzo especial, ninguna lucha especial, ni la crucifixión del yo, porque todos los que se demoran en el terreno de Satanás para que sea hecho esto, perecerán junto con los obradores del mal. Serán destruidos repentinamente y sin remedio. Todos los que están esperando que suceda eso, que Cristo obre solo y que ellos no hagan nada, que no haya lucha, que no haya esfuerzo, se perderán y su perdición vendrá repentinamente y en forma brava, quiere decir. Hermanos, ya estoy viendo el cumplimiento de lo que dice Mensaje para los Jóvenes, páginas 152 y 153. He visto, hermanos, que por acariciar eso no entienden la profundidad de la doctrina y el equilibrio que tiene que haber en la doctrina. Y se van a los extremos. Primero se van al legalismo, después se van al puro amor y están toda la vida así sin entender el equilibrio. Y hoy en día ya muchos se han abandonado porque como no han entendido la doctrina, habrán dicho, bueno, ¿será que es así? Me han dicho que Cristo obra.
y sufren, y hay confusión en sus mentes porque dicen, ¿por qué Cristo no obra? No penséis, dice la hermana Huay, que Dios va a obrar un milagro para que se salven ese tipo de personas. Sí. Yo me acuerdo cuando Pedro estaba ahí en la barca y Jesús iba en el agua caminando. Sí. Lo llama Pedro. Pedro fue, es decir, no es que Jesús lo trajo. Pedro dio su paso, él confiando en Dios y empezó a caminar. Y costaba bajarse del arca y caminar en una terrible tempestad de mar. ¿Cuesta eso, no, hermanos? En todas las cosas vemos la cooperación divino-humana, y así lo van a encontrar en las revistas y en los libros. Se habla de la cooperación divino-humana. Dios obra y el hombre obra. Dios obra y el hombre obra. Dios obra y el hombre obra. Y de paso les recomiendo un libro del Espíritu de Profecía que se llama Fe y Obras. Ahí explica todo eso, la relación de la fe y de las obras, y si que tenemos que esforzarnos o no. Ahora, hermanos, para seguir adelante con este estudio, que estamos tratando de ir despacio y de profundizarlo bien, ya queda claro con las primeras 2 clases que hemos dado. Ahí está el fundamento bíblico. Repasen las 2 primeras clases. Pero, hermanos, hay un texto del Antiguo Testamento. Muchos hermanos me decían así: no hay que esforzarse para amar, dice. Porque si hay que esforzarse para amar, entonces ya no es amor. Y me decía uno una vez, ¿no? Porque yo la amo a mi novia y yo no me tengo que esforzar para hacerla feliz. Yo la amo y me nace. Claro, eso es en el aspecto idílico, cuando está todo bien, pero ¿y qué pasa cuando se casan? Y después se tiran con el zapato el uno con el otro, y discuten el uno con el otro, y se gritan, y eso hasta cristianos, ¿no? Porque hasta los cristianos tienen problemas matrimoniales. Es mentira que no existen los problemas matrimoniales. Hasta los cristianos los tienen. ¿Y cómo ahí ya no sale natural? ¿Cómo cuando la esposa no hace lo que el marido dice, o el marido no hace lo que la esposa dice? Claro, en el noviazgo todo es natural, pero cuando se casan y el arroz no ha sido bien cocido, o la camisa no ha estado bien planchada, ya van a ver cómo no sale natural el buen trato, y se gritan. Y yo les diría, y yo he visto matrimonios que se gritan, y son esos que hablan del amor, ¿no? Y yo les diría, ¿y por qué no te sale natural? ¿Por qué que vos no decías que tu amor por tu novia te sale natural? ¿Por qué ahora por tu esposa ya no te sale natural y le manifestas un mal semblante, le gritás, la tratás medio chapuceramente? ¿Por qué? ¿Qué no es natural? Hermanos, todo amor verdadero exige sacrificios. Exige a veces hacer concesiones para poder hacer feliz a la otra persona a quien nosotros queremos, a quien nosotros amamos. El amor es sacrificio. Sacrificio. Entonces, hermanos, yo les leo, vamos a Josué, el libro de Josué, un texto que yo siempre toco cuando hablamos en profundidad de los diferentes aspectos de lo que sería la justificación por la fe, porque la justificación por la fe tiene diferentes aspectos. No vamos a estudiar ahora ese tema, pero vamos viendo de a poquito algunos conceptos. En Josué capítulo 23 dice algo fabuloso para mí, hermanos, que me lleva a entender por qué es que tenemos que esforzarnos. En Josué capítulo 23 dice, hermanos, el versículo 6, Josué 23, 6, y también el versículo 11. El versículo 6 dice: esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito. Noten, habla del esfuerzo. Esforzaos pues mucho a guardar y a hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el contexto comienza a hablar del yugo desigual, de las uniones ilícitas y el yugo desigual. Pero ahora salteamos al versículo 11 y dice: cuidad, por tanto, dice, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios. Hermanos, para amar a Dios y obedecerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser diligentes, tenemos que poner cuidado y diligencia. Entonces, Josué era un hombre que vivía por fe. Y los que estaban bajo la dirección de Josué, Josué les enseñaba la verdadera fe en Jehová. Y le decía que para amar a Dios, para obedecer a Dios, hay que ser diligente, hay que ser cuidadoso, hay que cuidar mucho, hay que esforzarse para guardar todo lo que estaba escrito
en lo que ellos hasta ese tiempo conocían que era la ley de Moisés, donde están escritos dentro de esa ley también los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, hay que esforzarse, y el contexto habla del amor. El contexto está hablando del amor. Entonces, hermanos, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Cuál es el mensaje que yo les quiero dar a ustedes en esta tarde? No es que sean mundanos, no es que sean fanáticos, no es que se vayan a los extremos, es que sigan por un camino equilibrado y entiendan correctamente cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar para vencer. No dice Cristo que Él me va a negar, dice que yo tengo que negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguir cada día a Cristo. Y hermanos, no quiero tocar muchos versículos bíblicos porque los versículos ya los hemos tocado en las otras clases. Mensaje para los jóvenes, página 62, pero yo leo de este libro de la edición 1941. En la página 62 dice algo que también es bueno compartirlo con ustedes. Mensaje para los jóvenes, página 62, dice así. Dice así, hermanos. ¿No ha dispuesto Él que seamos sostenidos por la influencia de la alabanza y el mimo humanos? Él da a entender que cada alma debe mantenerse con la fuerza del Señor. Jesús vino a nuestro mundo y vivió como Él esperaba que sus seguidores vivieran. Si somos indulgentes con nosotros mismos y demasiado haraganes para hacer esfuerzos fervientes por cooperar en la maravillosa obra de Dios, afrontaremos una pérdida en esta vida y una pérdida en la vida futura inmortal. Hermanos, un montón de citas. Yo no los quiero cansar con citas, pero tengo escritos yo en cuadernos que tengo yo cientos de citas que hablan del esfuerzo y que no pueden ser negadas. No pueden ser negadas, hermanos, dentro de la obediencia. Y después de haber sido justificados por la fe y la gracia de Cristo, lo mismo hay que esforzarse, hermanos. Cuando Cristo le dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, le está hablando a aquellos cristianos que lo van a aceptar como Salvador y que van a ser justificados por la fe y la gracia de Cristo. No le está hablando a gente inconversa, le está hablando a los que van a ser cristianos. Y que por el hecho de ser convertidos a Cristo, de ninguna manera los liberta de ejercer el aspecto volitivo y negarse a sí mismo y obedecer. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás ejerciendo decisión, estás desarrollando tu personalidad, estás ejerciendo la fe y la voluntad. Pero esa doctrina que dice que tú no tienes que hacer nada, sino que Cristo lo hace todo, es una doctrina satánica, porque lo despersonaliza al ser humano. Cristo no vino a despersonalizarnos, Cristo vino a elevarnos y a darnos poder para que nosotros obedezcamos todas las cosas que Él ha mandado. Pero ¿desde cuándo Cristo me despersonaliza, me anula? Sí, me anula, y de pronto Él ahora vive en mí, pero yo ya no hago nada. Entonces dicen algunos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20, y sacan ese texto y no entienden lo que quiere decir. Vamos a Gálatas 2:20 y vamos a explicar ya nomás ese texto porque muchos hermanos no lo entienden. Gálatas capítulo 2, en Gálatas capítulo 2, hermanos, dice el versículo número 20 y 21. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive, noten, ya no vivo yo. Entonces podríamos decir, ve Hugo, ya no vive él. ¿Por qué tenemos que esforzarnos si ya no vivimos nosotros? Vos estás equivocado, estás siendo legalista. Bueno, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo es? ¿Vive o no vive? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
De ninguna manera significa hoy en día lo que se está enseñando. Hoy en día se enseña de que cuando yo ya no vivo y vive Cristo en mí, yo quedo despersonalizado. Y lean en la revista adventista, eso no es así. Cuando dice yo ya no vivo, significa de que nosotros hemos muerto con Cristo, le hemos entregado nuestra vida, murió el viejo hombre, pero resucitó el nuevo hombre, y el nuevo hombre es el que ahora vive. Y cuando vive, todo lo que vive, lo vive por la fe en el Hijo de Dios, pero de ninguna manera queda despersonalizado el ser humano, de ninguna manera queda anulado. Ahora resucitó el nuevo hombre para vivir por la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que nosotros ahora hacemos, lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios. Exactamente. Y le añadamos una cita para que la hagamos más complicada la cosa. En servicio cristiano, hermanos, servicio cristiano, tapa flexible, ¿no? Yo estoy leyendo la tapa flexible, una cita que contradice lo que se está enseñando. Servicio cristiano, página 174. En Servicio Cristiano, página 174, dice lo siguiente. Dice así, hermanos. Él obra, hablando de Dios, dice así: Él obra de acuerdo con los grandes principios que se nos han revelado. Y es nuestra parte hacer planes sabios y poner en operación los medios por los cuales Dios producirá ciertos resultados. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. ¿Cómo, hermanos? Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No han de sentarse tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. Hermanos, un montón de citas que nos da aliento, nos da esperanza para que ejerzamos nuestra fe, para que tengamos una fe viva, para que seamos fuertes, para que seamos valientes y para que de una vez por todas tengamos realmente esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Hermanos, de ahora en más entendemos de que ahora estamos entendiendo por qué quizás Dios no estaba obrando en nuestra vida, o no sentíamos que obraba, o no entendíamos por qué no obraba en nuestras vidas. Ahora estamos entendiendo el por qué. Y hermanos, hay una cita que realmente en el espíritu de profecía, esta es fabulosa, esta cita sí que para mí, hermanos, es realmente fabulosa. Hermano, ¿les he leído Hechos de los Apóstoles o no? Bueno, en Hechos de los Apóstoles, página 398, Hechos de los Apóstoles, página 398, y ya después vamos a mensajes selectos. Hechos de los Apóstoles, página 398, dice así, y justamente explica ese texto. Por favor, hermano, les suplico que se concentren. Yo sé que estamos un poco cansados, pero les pido que se concentren en esta cita que yo les quiero compartir. Dice lo siguiente, página 398. Estas palabras fueron registradas para ayudar a toda alma que lucha. ¿Tú estás luchando realmente en la vida cristiana? Porque si estás esperando que Cristo te cambie de arriba, así facilongo, sin que tú hagas nada, nunca te va a cambiar. ¿Estás luchando, hermano, o no? Estas palabras fueron registradas para ayudar a toda alma que lucha. Pablo presentó la norma de la perfección y mostró cómo se la puede alcanzar. Y dijo: ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce u obra el querer como el hacer. Dice la sierva de Dios: la tarea de lograr la salvación es compartida. Hay gente que dice: no, vos no podés hacer nada para lograr tu salvación solamente la hace Cristo. Y bueno, hermanos,
yendo al final a una conclusión, yo prefiero creerle lo que dice acá. Porque si voy a creer a lo que dicen las personas, yo en medio que les tengo desconfianza. De última, yo prefiero creerle acá, a lo que está escrito acá. Y punto. La tarea de lograr la salvación es compartida. Es una operación mancomunada. Debe haber cooperación entre Dios y el pecador arrepentido. Es necesaria para la incorporación de principios rectos en el carácter. El hombre debe hacer fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide lograr la perfección. Pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito, lo que les había dicho hace rato. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino, de nada sirven. Dios obra y el hombre obra. ¿Se entiende, hermanos? Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe provenir del hombre, que debe obtener su poder de Dios. ¿Queda claro o no queda claro, hermanos? La resistencia a la tentación debe provenir del hombre, que debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, pecaminosidad, impotencia absoluta. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación, que era lo que yo le estaba explicando. ¿Por qué no podemos vencer? ¿Por qué hay pecados que no puedo dejar? ¿Por qué hay flaquezas que no logro superar? Porque Dios no me puede ayudar si no le coopero, si no hago mi parte. Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y las facultades proporcionados al hombre. Por nosotros mismos no somos capaces de armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si estamos dispuestos a que Dios cree buena voluntad en nosotros, el Salvador lo hará. Lo hará, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Pero en qué contexto, hermanos? En el contexto de que yo tengo que hacer fervientes esfuerzos. Y hermanos, vamos a Mensajes Selectos tomo 1 ahora. Mensajes Selectos tomo 1, página 446. Y hermanos, el que no entiende ya con esto, yo no sé qué creer ya. Primera cita, Mensajes Selectos tomo 1, página 446. Yo le pregunto, ¿qué opinan ustedes de lo que dice la sierva de Dios, la profeta de Dios acá? Y de paso hago un comentario para los hermanos que nos están siguiendo por internet. Quizá los hermanos han entendido que existe lo que se llama la apostasía omega. La apostasía omega es la última apostasía que va a haber en el pueblo adventista, donde la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición. Toda la apostasía omega es un tema y está compuesto por varias cosas que van a llevar a que se cumpla la apostasía omega. Una de esas cosas va a ser el ataque al espíritu de profecía, el rechazo del espíritu de profecía. Hermanos, hay 3 posiciones dentro del espíritu de profecía. La del medio es la equilibrada. 3 posturas en el espíritu de profecía. Nosotros tenemos que estar en la del medio. Vamos a ver los extremos. Está un extremo que son los que aceptan el espíritu de profecía, pero lo interpretan mal y son fanáticos. Está el otro extremo que no acepta lo que dice el espíritu de profecía y dicen que la viejita, que Elena de White es una viejita que se equivoca. Y están los verdaderos cristianos que aceptan el espíritu de profecía, lo interpretan bien y lo aplican bien. Ojo, ya algún día vamos a estudiar todo lo que es inspiración del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, y hay gente que no va a aceptar lo que yo voy a leer de acá de lo que dice la profeta de Dios. Y dice así la profeta de Dios: no presente nadie la idea
de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer. Hermanos, ¿qué pasa si yo ahora me paro en el púlpito y empiezo a presentar esa idea y empiezo a predicar esa idea? La hermana Huay dice, nadie presente esa idea. Y yo acá en Tucumán he discutido con hermanos porque se paran en el púlpito y presentan esa idea. Entonces yo le muestro Mensajes Selectos, tomo 1, página 446. Y cuando me dicen algo yo le digo, no me digas nada. Vele a discutir al profeta. A mí no me digas nada. Está escrito. Lo que está escrito, escrito está, hermanos. Y punto. Yo pregunto, ¿esto que yo tengo acá en mis manos es palabra de Dios? Sí. Entonces, hermanos, dice así: no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Más claro, le echamos agua. Pero ¿cómo dice Hugo? No entiendo lo que dice ahí. Pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga que después que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino utilidad, pero la cooperación con Cristo significa victoria. ¿Cómo? Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo significa victoria. Bien, hermanos. Otra cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 447, la página que sigue. Pero aunque Cristo es todo, yo me acuerdo que fui a debatir con un hermano, lo fui a buscar en la casa y él me decía, vos predicas mucho las doctrinas bíblicas y hablas mucho del castigo, dice, porque ese es tu fuerte, me decía un hermano. Vos hablas mucho de esa doctrina porque es tu fuerte. No, hermano, mi fuerte son todas las doctrinas. Y él me decía, no, dice, yo no ando predicando doctrinas, ni ando predicando el castigo, ni profecías, porque para mí lo más grande es Cristo. Para mí todo es el Cristo. Yo hablo de Cristo porque para mí Cristo lo es todo. Me decía este hermano, y me acuerdo que estábamos con el hermano Sergio Cuevas cuando fuimos a debatir con este hermano en su casa. Y él me decía, y capaz que me lo decía sinceramente, yo ya no sé qué creer, capaz que me lo decía sinceramente, y él me decía, yo solamente hablo de Cristo porque para mí Cristo lo es todo. Y noten lo que dice la hermana White. Pero aunque Cristo es todo, hemos de inspirar en cada hombre una diligencia incansable. Es lo que yo hago con ustedes. Clara, María Silvia, Rubén, todo, esfuércense. Y los molesto, y los molesto, y los molesto, y los molesto, y los molesto. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevarlos a ejercer una fe viva. A llevarlos a ejercer una fe viva en Cristo Jesús como su Salvador. Para que todo lo que ahora ustedes viven, lo vivan por la fe en el Hijo de Dios, el cual los amó y se entregó a sí mismo por ustedes. Pero hoy en día existe vagancia y pereza mental, vagancia y pereza intelectual, vagancia y pereza moral, vagancia y pereza espiritual. Pero aunque Cristo es todo, hemos de inspirar en cada hombre una diligencia incansable. Hemos de esforzarnos, luchar, sufrir intensamente, velar, orar, para que no seamos vencidos por el astuto enemigo. Puesto que el poder y la gracia con los cuales podemos hacer esto provienen de Dios, siempre hemos de confiar en aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos aquellos que se llegan a Dios por medio de Él. Nunca dejéis en la mente la impresión de que hay poco o nada que hacer de parte del hombre. Hermano, ¿se dan cuenta lo que estamos leyendo? ¿Y por qué hay hermanos que predican eso y engañan a las pobres almitas que creen? A mí me duele, hermanos.
¿saben lo que ha tenido que sufrir nuestros pioneros para que Dios pueda dar esta luz en estos libros? Ustedes no tienen idea, porque ustedes han nacido, nosotros no tenemos idea, porque hemos nacido en la última etapa de la historia, pero ustedes no se imaginan lo que nuestros pioneros, los pioneros de nuestra iglesia, les ha costado poner las bases para que tengamos una sólida doctrina. Y hoy en día ya no se valora eso, porque no leen el espíritu de profecía y no lo estudian. Nunca dejéis en la mente la impresión de que hay poco o nada que hacer de parte del hombre, sino más bien enseñad que el hombre ha de cooperar con Dios para que pueda vencer. No diga nadie que sus obras no tienen nada que ver con su jerarquía y su posición delante de Dios. ¿Cómo? No diga nadie que sus obras no tienen nada que ver con su jerarquía y su posición delante de Dios. En el juicio se pronunciará la sentencia de acuerdo con lo que haya sido hecho o con lo que haya sido dejado de hacer. Sigue diciendo la cita, hermanos, página 447. Se requieren esfuerzos y labor de parte del que recibe la gracia de Dios. ¿Cómo? Y hay hermanos que dicen, no, lo que importa acá es Cristo, lo que importa es la gracia, no las obras, no el esfuerzo. Pero si yo me fijo bien, dice, se requieren esfuerzos y labor de parte del que recibe la gracia de Dios, pues el fruto es el que manifiesta cuál es el carácter del árbol. Aunque las buenas obras del hombre, sin fe en Jesús, no tienen más valor que la ofrenda de Caín, sin embargo, cubiertas con los méritos de Cristo, testifican de la idoneidad del que las hace para heredar la vida eterna. Lo que es considerado como moral en el mundo no alcanza la norma divina y no tiene más mérito delante del cielo que lo que tuvo la ofrenda de Caín. Y la última cita, página 448, dice así: a Dios no le interesa tu esfuerzo, me decían algunos hermanos. Eso es legalismo, eso es sospechoso de legalismo. Y dice el hermano Huay: cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre. Hay gente que pensaba que Cristo, porque es lleno de amor y de gracia, no acepta tu obra y no acepta tu esfuerzo. Pero aquí dice así: cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe en Él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz. Pero Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y eso que le estoy leyendo algunas citas, hermanos, y los estoy cansando y los estoy aburriendo, y capaz que no les gusta lo que estamos leyendo, porque no nos gusta que nos digan estas cosas. Seamos sinceros, nuestro corazón pecaminoso no nos gusta que nos diga que tenemos que obedecer, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que negarnos, porque somos tibios como laodicenses. Y hermanos, al haber leído esta revista de mayo de 2009, a mí me ha parecido fabuloso lo que he leído acá, hermanos. Aquí hay muchas citas, yo no voy a leer todo, ¿sí? Pero para los hermanos que nos siguen por internet, pueden leer también Profetas y Reyes, página 357, Testimonios para los Ministros, página 240,
Patriarcas y Profetas, página 255, Cada día con Dios, página 342, La Temperancia, página 99, ¿sí? Palabras de vida del Gran Maestro, página 265 a la 268, Testimonios para los Ministros, página 453, El Deseado de toda la gente, página 431 y 432. Lo que sí, yo ahora no voy a leer cita del Espíritu de Profecía, pero voy a terminar leyendo lo que escribe el artículo, lo escribe Pablo Claverie. Pablo Claverie. Consigan, hermano, esta revista, por favor, consíganla, porque este artículo está muy bueno y concuerda con el Espíritu de Profecía. Esta, Luis, vos le regalaste a mi mamá, y yo justo vi esta y me la hice quedar para mí ahí nomás. Pues justo iba un fardo de revistas ahí y de pronto yo veo y claro, la estaba hojeando y veo el título y digo, qué lindo, la tengo que archivar esta revista porque está muy buena. Para terminar, hermanos, yo les voy a leer lo que Pablo Claverie termina diciendo acá, y realmente me asombra que este muchacho haya tenido un buen discernimiento en este aspecto de la justificación por la fe, porque el esfuerzo en la obediencia es uno de los tantos aspectos dentro de lo que es la justificación por la fe. Entonces voy a terminar leyendo lo que él dice, hermanos. Esto no es escrito del Espíritu de Profecía, es escrito de un teólogo adventista. Es muy difícil pasar por alto las innumerables apelaciones éticas. Bueno, comienza a decir un montón de cosas, no sé si leer eso, pero bien, les leo la última partecita. También deberíamos tener en cuenta, página 8, hermanos, la revista página 8, también deberíamos tener en cuenta el concepto ampliamente enfatizado en forma específica y profusa por Elena de White de la cooperación divina humana. Según este concepto, la fuerza para obrar y obedecer proviene de Dios, no del creyente, pero es una fuerza proporcionada por Dios para que el creyente se esfuerce. La fuerza viene de Dios, pero el esfuerzo, la experiencia psicológica del esfuerzo, debe ser vivido por el creyente, pues no es la voluntad de Dios despersonalizar al redimido ni convertirlo en un autómata. Hermanos, revista adventista. Esto es aceptado por la iglesia. Este artículo que se ha escrito está muy bueno. Acepta lo que el Espíritu de Profecía dice. Gracias a Dios que hay hermanos con discernimiento espiritual que escriben correctamente de este tema. Entonces, hermanos, dice así: ¿cuál sería la señal para saber cuándo debo obrar? Evidentemente, si bajo la postura del no esfuerzo, las obras deben brotar espontáneamente, sin ningún tipo de empeño personal, entonces deberé obrar solamente cuando sienta el deseo de hacerlo, cuando me sienta inclinado a hacerlo, y nunca por un sentido del deber, y mucho menos cuando haya conflicto entre lo que deseo hacer y lo que debo hacer. De esta manera nuestra vida cristiana caería en un sensualismo subjetivista paralizante. ¿Cómo? Este teólogo dice: de esta manera nuestra vida cristiana caería en un sensualismo subjetivista paralizante que consiste en obrar el bien o resistir el mal únicamente cuando los sentimientos, las sensaciones así lo dicten, cuando las emociones manden, creyendo que son esas emociones placenteras la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en uno. Siempre se está buscando un estado de ánimo especial que nos impulse a obrar. Por supuesto, el enemigo se va a encargar de que no aparezca tal estado de ánimo, porque el enemigo siempre nos hace sentir mal. ¿Cuál es la señal para saber cuándo debo obrar la voluntad de Dios? Sencillamente la misma palabra de Dios, la voluntad expresa de Dios revelada en la inspiración. Dios manda y yo obedezco, así de sencillo. El mandato de Dios es la única señal que necesitamos. La voluntad de Dios está allí en la Biblia para ser practicada, obrada, aunque eso requiera esfuerzo. Solo así la vida cristiana se vuelve clara, nítida, fuerte y madura. Y hermanos,
Aquí hay un titulito que ustedes ven que dice conclusión. Hermanos, ya terminamos, ¿no? Esto es lo último. Esto es lo último. Son 3 hojas más, el resto de la revista hasta el final y ya terminamos. Después todos los artículos se entrelazan. Así que, bueno, ya termino y ya se van a la casa tranquilos. Dice así, hermanos, conclusiones. Y esto es lo que a mí me asusta. Fíjense. Y lo dice él, ¿no? La doctrina del no esfuerzo desconoce los principios más elementales de psicología verdadera, de cómo funcionan la mente humana y el carácter humano para desarrollarse, para crecer. Es imposible crecer, madurar y hacerse fuertes sin esfuerzo. Si a un niño o a un joven los padres le resuelven todo y nunca le dan oportunidad de tomar sus decisiones, de llevar cargas, de realizar esfuerzos para conseguir sus objetivos, estarán criando seres moralmente débiles e inútiles. En la vida es necesario enfrentar dificultades, desafíos, superar obstáculos, vencerse a sí mismo, para poder crecer y desarrollarse. Quienes no ejercen su voluntad, su inteligencia, quienes no ponen a prueba su ánimo, su tesón, su esperanza, se convierten en debiluchos morales. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si bien es cierto que el ser humano no puede afrontar solo, con sus fuerzas y sabiduría, las demandas de la vida espiritual, ni tampoco purificar su corazón por sí mismo, Dios da el poder como un depósito en administración para que el Hijo de Dios, armado con ese poder, haga el máximo esfuerzo para enfrentar los grandes desafíos espirituales. Lejos de conducir el esfuerzo humano a una autosuficiente independencia de Cristo, el que sentirá una mayor necesidad de Jesús y de depender de Él para vivir la vida cristiana es quien sabe que debe luchar, que tiene duras batallas espirituales y morales que librar. El que cree que Cristo hace todo, que únicamente debe dejarse flotar en brazos de los esfuerzos de Cristo, que Cristo realiza en lugar de él, que no se pide de él mayores esfuerzos porque Cristo es el que se esfuerza en él, no sentirá en realidad una gran necesidad de Cristo, porque no siente necesidad de esa fuerza, ya que cree que ha sido liberado de la necesidad de vivir la vida cristiana. El que no siente que tiene una meta espiritual y moral que alcanzar, no siente necesidad de fuerza especial. Pero aquel que tiene ese objetivo en mente, reconocerá la grandeza del desafío y acudirá a Cristo fervientemente para pedir gracia y fuerza a fin de alcanzar los grandes ideales espirituales puestos delante de él por el Señor. Hermanos, está en la revista Adventista y yo no entiendo por qué en los países de habla hispana se anda predicando solo del amor y se dice de que Cristo lo hace todo, cuando la Biblia dice lo contrario, el espíritu de profecía dice lo contrario, la revista Adventista dice lo contrario, los artículos de la revista Adventista dicen lo contrario, el fundamento de la fe adventista dice lo contrario. ¿De dónde inventan esas doctrinas que no edifican en nada, sino que lo sumen al cristiano redimido en un placer hedonista donde él tiene que sentirse bien para hacer las cosas? Hermanos, tengamos cuidado. Esos son doctrinas que se han infiltrado del carismatismo católico y del protestantismo evangélico. Hermanos queridos, yo les suplico por favor en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros meditemos en estas cosas que hemos estudiado. Hermanos, pronto van a salir las leyes dominicales y después en el acto desciende la lluvia tardía. Pero si ahora no nos hemos acostumbrado a ejercer esfuerzo, a ejercer resistencia, ¿cómo vamos a tener el tesón y el valor si ahora no aprendemos cómo esforzarnos y cómo ser firmes, cómo ser fieles? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? No se va a poder, hermanos. Entonces, aferrémonos a Cristo, tengamos comunión con Cristo, y una vez que seamos fortalecidos por Cristo,
ejerzamos la fuerza que Cristo nos ha dado y con la cual nos ha capacitado. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Clara, estuvimos esperando tu pregunta. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, está bien. Ajá, ¿cómo dice? Porque algunos hombres han entrado impiosamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Exactamente. Dios niega a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermano, lo que dice la epístola de Judas, ¿qué versículo era? Versículo 4. Versículo 4 dice que hay hombres que se meten dentro de la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hacen una gracia facilonga, una gracia permisiva, y total me escudo en el amor de Dios. Tengamos cuidado con estas cosas y que Dios nos ayude a entender verdaderamente este aspecto de la justificación por la fe. Que Dios los bendiga, hermanos, y bueno, dejamos esta clase hasta aquí.